Estamos transmitiendo por Facebook. Yo te aviso cuando De aquí. a los 15 minutos. Listo. Buenos días de nuevo. Así es el título de mi proyecto: Gestión Administrativa desde la perspectiva odontológica en una universidad venezolana. Como el estudio considera la época de deber y manual, entonces en concordancia con lo que es oportuno, lo organicé bajo máxima de investigación. Es como ese principio subjetivo que guía mi hogar durante la investigación. En el primer momento, dado que trabajo en una universidad venezolana, sociedad administrativa de la Universidad Venezolana, entonces ahí tuve suficiente tiempo como para ver y vivir situaciones en la gestión administrativa. Esa serie de situaciones son recurrentes, como distribución desproporcionada de las actividades, hay un procesamiento tecnológico limitado ahí en el personal, ambigüedad procedimental y movilizaciones internas del personal de unidades, entre unidades y entre coordinaciones. Estas situaciones recurrentes, aparte de que son un obstáculo para que el trabajador pueda ejercer su autonomía plenamente, representan los nuevos críticos del estudio y junto con sus implicaciones, que serían las quejas, las molestias por el servicio, el aumento de los casos, impactan no solo la eficiencia operativa de la gestión administrativa, sino también el bienestar de los trabajadores y la calidad del servicio. Entonces, sobre la base de estas situaciones, otra cosa que se presenta ahí es que priorizan las urgencias, que atienden las urgencias en lugar de lo importante. Sobre la base de estas situaciones que va a abordar la gestión administrativa de la universidad a partir de su fundamento deontológico, donde puede integrar principios éticos, deberes morales y los derechos laborales en el ejercicio administrativo de los trabajadores. Y su componente deontológico en este caso, o la deontología en este caso, sería ese conjunto de reglas éticas y morales que rigen o que guían la conducta de los individuos en su evolución vital. Esta es una definición que hace un autor que se llama Cercos, llamado Cercos, y que más adelante lo vamos a volver a ver. Entonces, la gestión administrativa no nada más puede ser eficiencia, debe ser un espacio donde se respete la dignidad humana y la autonomía del trabajador como fin en sí mismo y no como medios. Y una vez comprendido el objeto de la investigación, el objeto de estudio, le surgen las preguntas de investigación, que son las que van a guiar el estudio y que van a ser respondidas a través de los objetivos de investigación. Esta derivación de las proposiciones, estas proposiciones van a representar la construcción de enunciados fundamentados que describen a la gestión administrativa de la universidad según los aportes de los informantes clave y de lo observado. Van a transformar la cultura de la gestión administrativa, nos van a permitir orientar la conducta del trabajador hacia el cumplimiento del deber y el respeto a las leyes. Aquí en la justificación se ofrece al campo de análisis en la ciencia administrativa adoptar la perspectiva deontológica de la universidad, donde esta se rija por la máxima del deber incondicional. Se asegura la universalidad de sus principios, sin sacrificar la moralidad del trabajador. Esto conduce a que la gestión administrativa sea más justa. Se construyen a su vez organizaciones eficientes, legítimas y humanas. En las investigaciones previas, todos ellos, de acuerdo a su método de estudio, abordaron la dinámica humana desde el deber ser moral.
y la fundamentaron éticamente, donde las acciones son guiadas por el deber y no por las consecuencias. Ellos también me hicieron ver que una gestión administrativa pierde legitimidad cuando se sacrifican los principios éticos y cuando se incumple la normativa para obtener eficiencia. Las teorías relacionadas me van a servir para comprender un poco más el contexto sobre el que se desarrollan las funciones administrativas. Como entrada, se tiene una plataforma entre la eficiencia institucional de Fayol y la filosofía deontónica de Kant. Fayol estableció los 14 principios para una gestión administrativa eficiente y las 4 etapas del proceso administrativo. La dimensión humana él la considera en la justicia, el bien común, la buena intención. Y esto va a ser complementado con la ética del deber de Kant como ese eje que permite girar la dinámica de una gestión administrativa más humana. Esto va a ser a través de los pilares de la filosofía kantiana. Uno de ellos es la justicia. El trabajador debe actuar por respeto a la ley moral, no por miedo a las consecuencias. El otro pilar sería la moral o la moral, que es donde se tiene los criterios que se tengan para la toma de decisiones y las prácticas administrativas serán aquellos que beneficien a todo el sistema, puedan ser universalizables y hayan pasado por el filtro de la racionalidad. Ese es el pilar de la moralidad. El otro pilar es el de la dignidad humana o la humanidad. El trabajador no es un instrumento, no es un autómata, es un ser humano que debe ser tratado como siempre, como fin en sí mismo y nunca como medio. Y la autonomía, que no es que el trabajador va a hacer lo que quiere, sino que sus acciones van a ser validadas por su razón. Me faltó la intermedia. Voy por la intermedia. La intermedia es considerada a través del robot de verdad como ese medio que me permite desplegar la dinámica administrativa de los trabajadores. A través de sus dimensiones yo voy a poder apreciar si en el hacer las técnicas y procedimientos que aplican los trabajadores lo hacen de manera mecánica o si es un espacio para la dignidad y la autonomía. El manejo de los procedimientos de los trabajadores se valida con las actuaciones de ellos. También cómo evaluar los valores en ese proceso y cómo se legitima desde la ética y el respeto al trabajador. En cuanto a la autoridad de servicio, es una contribución de Marie Fournier, la teoría de las relaciones humanas, que es para gestionar un clima laboral democrático, o sea, para la resolución de conflictos. Todas estas teorías se relacionan, se confrontan y resultan en una integración, donde la eficiencia institucional de Fayol le otorga o le proporciona una estructura formal que da cuerpo a la gestión, se incorpora Kant y convierte a esa gestión, a ese cuerpo, en un marco de actuaciones éticas, donde el cumplimiento de las normas se transforma en un compromiso moral con él. O sea que Fayol no es el cuerpo y sale en la vida del cuerpo, de la gestión administrativa. Y si hay que potenciar el comportamiento organizacional o la cultura administrativa, se potencia con el rumbo filosófico de verdad, y si se presentan tensiones, que casi siempre en las gestiones se presentan tensiones, limitaciones, fracturas, entonces se consigue una solución con una visión de proyecto para la resolución del conflicto. En cuanto al componente teórico, se tiene que la gestión administrativa, así hablando en términos criollos, es ese proceso que emprende la organización, en este caso la universidad como organización, para coordinar las actividades laborales de su personal, de acuerdo a sus objetivos y sus metas. También se coordinan recursos técnicos
el MISBEL la define como la acción, bueno, la relación entre la teoría, la acción y el oficio. Y Selpos es el autor que les había dicho al principio que definió la deontología, pero esta definición básica de la deontología él la trasladó a las profesiones. Y él propone los códigos deontológicos en las profesiones. Y para él no basta con que el trabajador sea bueno como persona, como Karen lo establece, sino que también debe ser bueno o tener competencias en su área de servicio. Los mandatos legales. Bueno, el Estado garantiza el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y a través de un ordenamiento jurídico. Así, resumiéndolos, ellos establecen el fomento del empleo, el derecho a deber de trabajar, las condiciones derivadas del derecho social, los problemas de salud en el trabajo. Se le da prioridad a los principios éticos y al respeto a los derechos humanos. Hay una autora que se llama Baeza que estableció 10 derechos como los derechos humanos laborales. Y lo estableció como las condiciones mínimas e indispensables que garantizan la seguridad y la igualdad de los trabajadores. Y el último sería el reglamento de organización y funcionamiento por el que se rige la universidad, que tiene ahí un apartado donde nos permite a nosotros como trabajadores elevar propuestas para mejorar la calidad de los procesos tanto académicos como administrativos. Y sí se ha cumplido porque yo he hecho una propuesta y me la han aprobado y la han aceptado. Con esta metodología yo voy a centrar en captar lo que percibe el personal desde su internalidad y de lo que experimentan en su cotidianidad a través, voy a disponer para eso de encuentros intersubjetivos o entrevistas en profundidad con los formantes claves para conocer un poco más cómo está configurada la dinámica de la gestión administrativa. Y con las observaciones participantes también voy a hacer registros de acciones, transacciones, interacciones que se dan entre los empleados en su cotidianidad, en su praxis y cómo se manifiestan los principios deontológicos. Las dimensiones filosóficas son las mismas contempladas por el globo filosófico, pero están trasladadas un poco más al objeto de estudio. Y donde la ontología, la ontología está compuesta por la naturaleza de la gestión administrativa, sus elementos constituidos, sus relaciones con otras áreas de la universidad, cómo está configurado el ser de la ontología en la práctica. La fraseología se manifiesta en el hacer, producción, en creación, producción, en la producción, en la creación, en cómo se manifiesta el hacer en la gestión administrativa. Y la axiología es el lugar de los valores, en el donde giran los principios éticos y los deberes morales por los que son los que orientan al comportamiento de los trabajadores. La epistemología, aquí se va a construir conocimiento o se va a tener como marco de referencia esa perspectiva deontológica, la integración entre principios éticos de deberes morales y derechos laborales. Con la fenomenología de Alfred Schuh, persigo desentrañar esas realidades vivenciales que los trabajadores poco comunican a través del mundo de la vida, de las estructuras del mundo de la vida de Alfred Schuh. Cómo se manifiestan los principios deontológicos ahí y cómo los empleados, los trabajadores se integran y le dan sentido y tipificaciones a la gestión de su proceso. La transición de los datos. Inicialmente
Cuando investigamos tenemos los datos, tenemos las entrevistas, los observadores de las observaciones, todo eso está sin procesar inicialmente, ¿verdad? Al familiarizarnos con ellos, yo voy identificando ciertas relaciones, digitalizo lo que hay que digitalizar. Después paso a la fase de unidad de análisis, que es donde agrupo aquellos datos que tienen significado parecido, guardan relación, unidad de significado, y se le coloca etiqueta o se codifica. Luego agrupo todas esos que comparten significado, todas esas etiquetas o códigos que comparten significado, y las agrupo por categorías. Con esas categorías yo puedo hacer una red semántica, una matriz o se hace redes semánticas, matrices, una estructura que es la que vamos a interpretar, vamos a buscar el significado, pero que antes se va a cotejar con lo que se tiene en componente teórico y con las teorías. Luego de eso voy a derivar las proposiciones, que es el significado que le voy a dar a todo eso desde esta vez, y que puede ser contrastado para darle más profundidad o más validez a nuestro trabajo, puede ser contrastado con estudio paralelo o con lo que mismo ya reseñamos en el estado del arte. Y así voy con la investigación. Aquí tengo una frasecita que la profesora me preguntó que medio que explicara eso, bueno, porque yo al cliente lo veo como una persona que se le sirve. Entonces, si no queda conforme con mi trabajo, entonces me hace buscar por qué, me hace estudiar, me hace investigar el por qué. Así voy con la investigación. Allá tengo muchas gracias por de la doctorado en Ciencia Administrativa. Ya estoy en mi fase de proyecto de tesis de doctorado. ¿Y tu pregrado? Y soy ingeniero de sistemas. ¿Tú eres un preferencial? He dado clases y he trabajado administrativamente. Pero me gustó la parte administrativa porque me gustó la gerencia. Bueno, cuéntanos ustedes. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? ¿Qué decir a lo antes? Nada. ¿Quedó claro? ¿Que no quedó claro? A ver, hablar. Bien, buenos días para... Buenos días. Primero para la presentación. Compartir este espacio tan enriquecedor desde todo punto de vista, porque aquí nadie sabe más que otros. Todos estamos exactamente en el mismo. Venimos con muchísimas ganas de aprender y estamos aprendiendo. En relación a la presentación de la colega, por supuesto, empezar por felicitarla y que ya está próxima a presentar su proyecto de tesis doctoral. Incluso, si no es para la semana que viene, debe ser para la otra, porque ya estamos en recta final del semestre. Eso tiene que ser así como que rapidito. Fíjate, colega, después de tanto tiempo que llevamos en esto, uno logra, si se quiere, ir mejorando estas presentaciones acompañadas con nuestra presencia personal. Porque aplicando los principios de la programación neurolingüística no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Cuando estamos al frente de un escenario, qué bueno que uno pueda proyectar lo que dice, no solo a través del verbo, sino también con la expresión corporal. Entonces, el hecho de quedarnos en un escenario asumiendo una actitud quizás un tanto cohibida, sabemos que de pronto hay nervio y eso es completamente natural, pero en un caso como esto, los nervios tenemos que meterlos en el bolsillo. Y 3 días antes empezar a tomar goticas del carne para evitar que esto pase. Porque el hecho de proyectar lo que uno dice al frente de un escenario deja mucho que decir. Es importante.
Eso es en cuanto a la forma, si lo quieres considerar bien, y si no, bueno, aquí estamos entre adultos y es por eso que estamos en un proceso andragógico. Ahora, en cuanto a el fondo de tu investigación, que la hemos venido trabajando no solo en la línea de la profe, sino también en seminario de investigación 3, en seminario de grado, en la línea de investigación que también coordino, chévere. Aún así, creo que tienes que reforzar un poquito más lo relacionado con esa cantidad de teorías que tienes ahí, que creo que son muchas de paso, pero esas teorías tienes que vincularlas, relacionarlas para que te den un constructo teórico, y ese basamento teórico es lo que va a responder al título de tu investigación. Tienes ahí mención de diferentes autores e incluso mencionaste una relación interteórica, pero para un doctorado creo que es insuficiente. Hay que profundizar un poco más en ese contenido para que cuando vayas a presentar al frente de un jurado evaluador, por supuesto, no vayas a tener ningún inconveniente, porque tienes el 98%, diría yo, de un trabajo bien adelantado. ¿Oíste? Entonces, refuerza un poco más esa relación, que es lo que va a permitir alcanzar el objetivo general de tu investigación. Y lo otro es en cuanto a la digitalización o transición de datos. Chévere, tú especificaste efectivamente cómo lo vas a hacer, cuál es la metodología y el método que vas a aplicar, pero no nos indicaste si vas a hacerlo a través de un SPSS, si lo vas a hacer a través de un Atlas DIS. No sabemos cuál es la herramienta que vas a aplicar para poder llegar a esa red semántica que es tan importante y que nos va a indicar cuáles son las diferentes categorías que tú vas a considerar para llegar a tu constructo final. No sé si está en el trabajo escrito, no recuerdo. No puse y no me acuerdo de la versión. Ok, chévere. Entonces eso tienes que mencionarlo porque casi siempre es una pregunta clave cuando se hace la presentación de proyecto de tesis de doctorado. ¿Oíste? Son mis aportes y disculpa si fui muy expresivo. Gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí Gladys. Que te iba a preguntar tu referente empírico. Me hablaste de una universidad, Sí, pero me gustaría si es público, si es privada la universidad. Una universidad pública. Ok, es muy importante. Sí, claro, porque a la hora de son diferentes la misión y visión de una universidad, y tienes que ver mucho cuando hablas de los recursos, y tienes que, como ahí se denota mucho la parte de cuando uno se plantea desde el punto de vista de la naturaleza administrativa, la misión y visión, que ahí están los valores. Entonces allí hay unos valores ya, ¿verdad? Tu parte de esos valores institucionales lo manifestaste ya. Ahora lo que vas allá a develar con esos actores, si realmente esos valores se están dando o no se están dando, ¿verdad? No sé si sería reforzar en la parte de las teorías, que hablaste de Fayol y Kant, pero en estos momentos, desde el punto de vista de la deontología, como dice el profesor, hay actores que están manifestándose, y ahorita sobre todo por los contextos mundiales y venezolanos, sobre todo, mucha gente está trabajando en eso de los valores. Entonces sería como reforzar un poquito más en la indagación de actores e investigaciones que aborden la deontología en Venezuela y buscar, fíjate, por ejemplo, estás trabajando con Chut en la metodología, pero los autores como Fayol, que son clásicos de la administración, están como muy antiguos y descontextualizados, pues, por decirlo así. Hay que buscar como una teoría más reciente que te maneje eso. Y bueno, desde el punto de vista metodológico está bastante bien, y sería bueno develar el método, que es para las personas en el momento que el jurado conozca cuál es el método que vas a aplicar, que ya lo manifestaste,
pero también Pero hay que especificar. colocar, especificar. Bueno, yo te felicito en primer lugar como ingeniero de haber asumido un tipo de tema, De pasar de los sobre libros a la todo, letra. sí, sobre todo en el mundo de la deontología, de la ética y la moral, que son bastante Sí, ya me di cuenta. bueno, hacia adelante y Gracias. ya está bastante encaminado tu trabajo. Felicitaciones. Sí. ¿Tú puedes ir un momentico a tu primera lámina, la primera? Porque hay algo que no... Primera. La flecha. La primera. Gestión administrativa. Una pregunta, ¿tú has revisado lo que nosotros como universidad hemos investigado sobre gestión administrativa? Sí, tengo ¿En dónde? la primera estudio que te puse ahí, la primerita, ¿Cuál? la tesis aquí. Esa es la primera, la segunda de aquí. Y tengo también una revista que habla reflexión. Porque tú estás en el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Sí, sí, Del proyecto. Ok. Yo te invito más bien a hacer el ejercicio de que en los repositorios de nosotros busques todo lo que se ha investigado sobre gestión administrativa. Eso es lo primero, para alinearnos con lo que dice la profesora. Porque, bueno, me parece que es bien ambicioso hablar de las universidades venezolanas. Sí, Yo bueno, creo... el título dice en una universidad. En una, entonces me equivoqué, vi mal. Porque quizás hacer un ejercicio de revisión documental de lo que hemos hecho nosotros para ver cuánto hemos aportado y ver dónde estaría la novedad de lo que tú propones. Entonces, yo te invito a que busques por gestión universitaria en el repositorio de tesis y en los repositorios de las revistas. Sí, en las revistas. ¿Ves? Entonces, porque la idea, como vas a ser doctora, ¿verdad? La idea es hacer el máximo esfuerzo para hacer algo nuevo y que efectivamente esté vinculado con el progreso de la nación. Otro asunto es que, por ejemplo, si vamos a hablar de gestión universitaria, aquí en el núcleo Caracas hay 3, Norgir es una, que ha escrito mucho de gestión universitaria, la profesora Rosabello también, y tienen unas propuestas teóricas de administración, la decana con lo de gestión administrativa insurgente. Entonces, por ejemplo, es para que tú los explores y logres identificar dónde coinciden y dónde no, para que tú puedas entrar y entonces yo en un año, cuando escucho a otra persona, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Joales. Mira, yo pienso que en un año, cuando yo vuelva, o sea, escucha a alguien, mira, yo pienso que ahora tienes que incorporar a Joalis porque Joalis se dio cuenta que estos otros no abordaron esto, que es un ejercicio. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es tratar de no repetir cosas y que sea algo que tú disfrutes. Lo otro que sería, la profesora te preguntó sobre el contexto empírico, yo también me lo pregunté, o sea, ¿en qué dimensión o en qué nivel administrativo estás funcionando tú? ¿En qué, o sea, si estás en lo operativo, si estás en lo táctico, si estás en lo estratégico? Porque eso influye en la contextualización de ese problema, oportunidad o necesidad que estás planteando. Me parece muy importante que hayan personas que se ocupen de cuestionar cómo gestionamos la universidad. ¿Por qué? Bueno, porque la universidad es un reflejo micro de lo que es el país. Creo que eso es muy importante. Sería también un aspecto importante ver cómo, hasta qué punto esa gestión universitaria tiende hacia la incorporación de talento humano o hacia la sustitución del talento humano por otras tecnologías. Porque en ese marco del deber ser, si el deber ser es la máxima eficiencia y operatividad, ¿verdad? Hay máquinas que hacen lo que uno hace. O sea, no sé si en algún momento has considerado el hecho de que, por ejemplo, yo no hablo de secretarias, yo hablo de equipos. ¿Por qué? Porque lo que hace una secretaria, lo que hacía toda una secretaria, lo hace una inteligencia artificial.
Y entonces en ese deber ser, ¿qué papel también podrían jugar algunas tecnologías? Algunas. Creo que tu tema es muy importante y una anécdota que quiero incorporar, que ayer yo estaba en la administración del decanato y había un jovencito que no creo que tenga ni 25 años y una de las labores de la tesorería es los pagos de los profesores, hay que enviarlo al banco. Para mí eso es que uno se monta en un Excel, uno lo convierte y ya, porque eso es gestión, eso es una tarea de la gestión administrativa universitaria. Yo lo asumo así, y entonces el joven le estaba diciendo a una pasante, no vale, mira, la inteligencia artificial Cloud, la francesa, no se equivoca y todo lo hace. Y en efecto, en menos de 5 minutos lo hizo. Entonces, de cara a el deber ser de una gestión universitaria, no sé si a lo mejor en el documento en extenso sí lo tiene, pero en el discurso... Sí. Exacto. Pero entonces, ¿cuál sería ese deber ser? Si lo quieres ver kantiano, me parece que es un poco lejano, pero hay otras aproximaciones del deber ser. Por ejemplo, hay que considerar, porque uno está estudiando el doctorado, hay que considerar la noción hasta por continentes. ¿Me explico? Es decir, ¿cuál podría ser ese deber ser europeo, ese deber ser asiático? Porque los asiáticos también tienen unos aportes. ¿Por qué? Porque no está mal. Ha predominado lo norteamericano empresarial corporativo, y entonces una de las preguntas que uno podría hacerse es, bueno, si yo estoy gestionando en una universidad, si es una universidad pública, administración pública, realmente hasta qué punto lo que un autor de tipo corporativo realmente puede ayudarme a comprender mi problema de investigación. ¿Ves? Entonces por eso la invitación con un poco, sé que cuando uno estudia doctorado la calma no existe, pero echar una miradita allí, cualquier cosa tú me puedes escribir y hasta podemos hacer el ejercicio juntos y así yo aprendo también. ¿Okay? Me pareció muy interesante lo que estás planteando porque en los últimos 5 años yo he estado vinculado con gestión universitaria. Entonces cuando estás así, me he equivocado, pero voy encaminado. Entonces me parece muy importante lo que estás planteando. Te animo a que sigas adelante y te recomendaría que seas, no es perfeccionista, es crítica. O sea, realmente esto va a ayudar a alguien, esto realmente está conectado con la realidad. Creo que cuando lo hacemos así, lo disfrutamos más y en menos de 3 años. Así que son esas recomendaciones. Cualquier cosa estoy a la orden, lo podemos hacer juntos y aprendemos juntos. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, en esa misma tónica de aprender juntos, yo me embarco rapidito en ese tren. Y es porque cuando te escuchaba en el discurso, tú nos hablabas del deber incondicional. Allí a mí se me generaron muchos ruidos, porque evidentemente todo ser humano se debate continuamente entre lo que es el deber ser, el querer ser y el poder ser. Ahora bien, tú nos planteas que se incumple la normativa para obtener eficiencia. Y ese, Porque ese me lo hicieron ver los autores. Que se incumple, ya. Ok, eso fue lo que a mí me encendió todas las luces. Ya. Y nos hablas de un espacio para la dignidad y la autonomía del respeto hacia el trabajador. También debe existir eso. Ya. Era eso. Sí, yo quería comentarte algo, pero, agregar algo, ¿no? Como para que revises también la parte, eso último que habla, Henry Nietzsche. no, no. porque fíjate, si tú hablas por lo menos para la parte del bienestar, esa parte, ¿verdad? Humana, entonces hay un autor bien reciente que habla de lo que es ese bienestar organizacional, es el señor Martin Seligman. Seligman trabaja sobre lo que es el florecimiento humano y cómo conecta todo lo que tiene que ver con lo que es ese ser humano integral dentro de esto. Y como tú estás hablando de ética, ¿no? De ética. Una rama de la Ok, pero tienes algo allí, entonces mirarlo, ese deber ser, hasta dónde llega y cómo habla. Pero Martín Seligman tiene esos aportes allí muy reciente, un libro, un autor reciente, relativamente con todo lo que tienes allí, que son bastante, sí. Y otra cosa también era sobre eso que hablaba el profesor Dustin. Es decir, yo pienso, es una perspectiva muy personal, que cuando nosotros estamos en este nivel y estamos desarrollando un trabajo de investigación, debe tributar a algo.
O sea, es decir, tiene que tener digamos, no resolver, porque realmente cuando nosotros hablamos de resolver es como así como muy ambicioso, no resolvemos. Lo que hacemos es que tratamos, dentro de ese estudio que estamos haciendo, digamos, dar ideas, proponer, digamos, dar como esos inicios para que se haga o para que se empiece a gestionar esto, ¿no? No sé, yo lo miré como esa parte de gestión administrativa como amplio. La gestión administrativa es tan amplia. Pero me parece que es interesante, me gustó. Y esa parte sí me gusta. O sea, lo último que te digo es eso, pues, que uno debe de tratar de que en estas propuestas que estemos haciendo acá desde la universidad, tribute primero, digamos, a lo que es cómo nosotros atendemos las dentro de ese desarrollo económico y social del país, a través de ese trabajo que estamos haciendo, ¿okay? Que quede algo dentro de lo que es esa parte. Vean, un aporte significativo, porque bueno, es un trabajo doctoral, ¿okay? Pero de verdad que bueno, como lo estoy viendo ahora, no lo conocí, me estoy, ¿cómo es? Reencontrando nuevamente con ustedes ahí con la doctora Mildred, ¿verdad? Pero bueno, es un espacio para aprender y eso es importantísimo también, ¿ok? Buenísimo, estoy aprendiendo de cada uno de ustedes. Así estoy aquí, ¿verdad, Lo Mildred? interesante de todos estos encuentros es que cada uno de nosotros es un personaje, ¿no? Nadie se va. Y yo, Ali, tiene un estilo como la vida, ¿no? Serena, tranquila. A mí me pasa un poco como el pastor Gango, pero ponle fuerza a eso, pero dale energía. Seguramente a otros también, pero así nos vamos. Pero ¿sabes qué? Así nos vamos entendiendo, ¿verdad? Ella lo hizo tan fluido, es tan fluido, Ajá. que el tiempo, a mí, en lo particular, cuando ella me levantó la mano, que contaba 15 minutos, qué sé yo, o sea, uy, ya pasó